Ya. Ya, lo primero que vamos a ver hoy día es más que nada reconocer valores, ¿cierto? Desde funciones ya graficadas. Aquí no nos importa tanto qué tipo de funciones, si es cuadrática, si es lineal, si es exponencial, si es logarítmica, ¿cierto? Sino que es reconocer los puntos desde un gráfico, ¿ya? El reemplazo que uno hace antes de ver lo que es función lineal. Vamos a ir marcando con rojito. Ya. Por ejemplo, en estos problemas, en el 53 y en el 54, que son del libro, eh, nos pide estimar valores para la siguiente evaluación. Por ejemplo, la función la evalúo en -3, ¿qué valor tiene? ¿Cuál es el resultado? Si la evalúo en -2, -1, en 1, en 2 y en 3, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes vayan participando, chicos. Por ejemplo, si yo evalúo el -3, ¿qué estoy diciendo? Que en la función, en la función, cuando tenga valores x, por ejemplo, aquí lo voy a escribir. Por ejemplo, si la función fuera, no quiere decir que este dibujo, ¿ya? Pero si fuese, por ejemplo, x más 2, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Que yo que en la función donde haya valores x, yo voy a reemplazar el -3. Eso estoy diciendo. No sé si se acuerdan, que sería lo mismo que yo escriba f de -3 sería igual, entonces donde esté el valor de x, yo reemplazo el -3, que sería -3 más 2. Y eso va a tener un resultado que sería en este caso -1. Recuerden, no es esta función, esa función no es la que está acá. Entonces, ¿qué dice? Que para el valor -3 de x, el resultado de y sería -1, ¿cierto? Recuerden, x, y. Ya, entonces, sabiendo esto, yo quiero que lo vean de acá del gráfico. Entonces, es el -3. ¿Dónde me voy a ubicar yo? En los x, ¿cierto? En la recta de los x. Entonces, ¿cuál sería? El -3 estaría aquí, entre el -2 y el -4, que sería -3. Lo voy a anotar acá. ¿Cuál es el valor de la función cuando x vale -3? No sé si alguien me puede responder. En esta función, en la 53. ¿Cuál sería la función, el valor de la función cuando x vale -3? En este problema, en este gráfico. ¿Hay alguno que me pueda responder? Nadie va a responder, chiquillo. La idea es que ustedes vayan participando también. Profe, se le escuchó entrecortado. ¿Lo podría repetir, por favor? Pregunté si se escucha bien, ya, denme un segundo. Ahora, ¿se escucha bien? Ahí sí es que de repente, profe, se le entrecorta, no es siempre. Puede ser, puede ser el internet quizás. Ya, de nuevo. Se cortó. Sí, se entendió la primera parte, ¿cierto? Lo del reemplazo en una función. Esta parte. Entonces, ahora yo lo quiero ver, pero lo quiero ver en el gráfico, sin yo conocer la función. En este caso yo la conozco y puedo reemplazar el -3, donde está el valor de x, ¿cierto? Y eso me da un resultado. Acá no me dan la función, sino que solamente está el gráfico de la función. Entonces yo necesito analizar cuál es el resultado si yo en esta función reemplazo el -3. Lo anoté acá para que se dieran cuenta dónde está. Ya, el -3 está en lo x. Entonces, ¿cuál es el resultado si yo reemplazo el -3 en esta función, en la 53? ¿Cuál sería el resultado? Ya, fíjense acá que como yo avanzo en -3, ¿cierto? Hasta acá, -3, y de ahí no puedo subir ni bajar porque está justo acá. Entonces, el resultado sería justo ahí, ¿ya? Porque está justo el corte ahí. Entonces, el resultado de f de -3 sería, en este caso, sería 0, ¿ya? Porque está justo acá. No se logra apreciar bien, pero quiero que vean otra vez si se entiende mejor. Por ejemplo, déjenme ver.
El resultado de f de menos 2, ¿cuánto sería? El resultado de f de menos 2, ¿cuánto sería? Avanzo hasta el menos 2, que sería acá, ¿cierto? En el x. ¿Y cuál es el resultado? Tengo que bajar, ¿cierto? Hasta donde toque el punto, que sería acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Un aproximado. Ya acá dice estimar nomás, no es un número exacto. ¿Cuál sería el resultado ahí? Está entre 2 y 4, que sería, podríamos poner un valor como 3,5 podría ser, aprox. Entonces, si se fijan, cuando es menos 2, el resultado sería menos 3,5 aproximado. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Se entiende? Eh, yo no entendí cómo fue lo que hizo. Fíjese. Ustedes para graficar siempre ocupan dos puntos, ¿ya? Sí. Que es la parte X y la parte Y, ¿ya? O sea, dos coordenadas, la parte X y la parte Y. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar el punto, si yo quisiera graficar el punto menos 2,2, por ejemplo, voy a en la parte X menos 2. Entonces yo debería avanzar hasta acá. Déjenme cambiarlo para no, al revés. 2, menos 2. Entonces en la parte X yo avanzo 2, que sería acá. Y en la parte Y menos 2. O sea, sería de 2 y hasta el menos 2. O sea, el punto que yo voy a graficar es ese. Si yo graficara este punto, ¿ya? Ese sería el punto, porque yo tengo el valor de X, una coordenada X y la coordenada Y, ¿ya? Ese es el punto 2, menos 2. Entonces, ahora lo que me está dando, al decirme cuál es la función f de 2 significa que yo tengo solo el valor de x, que sería el 2, o sea, tengo solo esa parte. Yo quiero saber el valor de y. ¿Y cómo lo veo? En el gráfico. Por ejemplo, el f de 2, ¿cierto? ¿Qué hago? Digo, reemplazo el 2, o sea, acá, pero necesito saber el i, y el i me lo da ese punto, hasta donde yo puedo intersectar este gráfico, que sería i, aproximado. ¿Ya? Y eso aproximado es, acá dice estimar, ¿ya? Cerca de 4, podría ser 3,9 en este caso. Ah, Ya, ya. porque avanzo 2 y llego hasta acá arriba, como no tengo el valor de i, entonces sería 3,9. O sea, ese punto que está acá es el punto 2,3,9 aproximado, ¿ya? Fíjese que acá dice estimar, porque no nos da exacto el puntito, ¿ya? Entonces eso es la forma de encontrar esos valores en un gráfico. Ya veámoslo acá, en el siguiente. Por ejemplo, si yo les pregunto ahora calcular el f de 4, calculemos el f de 4. ¿Qué tendría que hacer? El 4 está en los x, ¿cierto? O sea, sería acá. Y de ahí tendría que ver dónde corto el gráfico, que sería aquí. ¿Ya? Entonces, el f de 4, ¿cuál sería su resultado? Un 3,5 aproximado, ¿cierto? Porque aquí aproximado sería eso. Entonces, el resultado sería 3,5. Eso es lo que la profe nos pediría si es que tuvieran que evaluar, ¿ya? Con respecto a lo gráfico, ustedes tendrían que saber cuál es el valor de una función evaluada, en este caso en x igual 4. Como lo repito, como no tengo la función, yo no puedo llegar y decir el 4 lo evalúo acá y me da 6. No, porque yo no conozco la función de ese gráfico. ¿Ya? Pero sí conozco el gráfico, entonces de igual manera yo puedo encontrar el valor. ¿Y cómo? Es haciendo este procedimiento, ¿cierto? Es como cuando grafican ustedes puntos. ¿Ya? No sé si hay dudas de eso, chiquillos, para que sigamos avanzando. Eso es como lo principal que deberían saber, que lo mencionó la profe que necesitan saber. ¿Ninguna duda? Ya, seguimos. Ya, otra de las cosas que también quería que mencionáramos, creo que viene alguna guía que aparecía,
es verificar si una función, o sea, si un gráfico es función o no es función, ¿ya? ¿Qué tenía que pasar para que fuera función? Hay una forma fácil de verificar en los gráficos cuándo es una función. Por ejemplo, si yo trazo una recta vertical y esa recta vertical corta en más de un punto, o sea, de dos hacia arriba, significa que esa gráfica no es función, ¿ya? Por ejemplo, si esta gráfica, si yo trazo una recta, por ejemplo, acá, una recta, ¿en cuántos puntos estoy cortando la recta? Estoy cortando la recta, o sea, el gráfico, estoy cortándolo acá y estoy cortándolo acá, ¿cierto? Entonces estoy cortando en más de dos puntos. Está diciendo que para el mismo valor de x, que en ese caso podría ser, supongamos que ese valor de y de x es un 2, ese de aquí, ¿ya? Entonces para ese mismo valor de x tiene resultado eso y además ese. Y eso no puede pasar en una función, ¿ya? Entonces, una de las formas de verificar es con una recta vertical. Tengan cuidado si, por ejemplo, este gráfico no es que termine acá, no es que ahí termine y termine aquí. O sea, si alguien me dijera, profe, ¿qué pasa si trazo una recta acá? ¿Qué pasaría ahí? Ahí me dirían, profe, pero no está cortando en ningún punto. Y puede que sí, ¿por qué? Porque aquí también esto se extiende hasta acá, ¿cierto? Y esto se extiende hasta acá. Entonces, a lo mejor esta gráfica sigue algún movimiento y en algún momento la puedo cortar en dos. Entonces, traten de ir verificando con más de una recta. Por ejemplo, esa no me sirve, trazo acá, ahí corta en dos puntos, entonces esta no es función. Esta no sería función. ¿Ya? No funciona. ¿Ya? Ahora necesito que ustedes me vayan diciendo, la segunda recta, o sea, el segundo gráfico, ¿es función o no es función? ¿Qué creen ustedes al trazar una recta? Si yo trazo una recta, ¿en cuántos puntos voy a cortar? En un punto, ¿cierto? Tracemos otra recta, a lo mejor esa no me sirve. Voy a trazar acá. ¿Cuántos puntos corté? Corté en un punto. Me sigue sirviendo porque no está cortando en más de uno. Voy a trazar otro más por si acaso. Supongamos que voy a trazar acá. Digo, pero ahí no corta en ningún punto. Sí corta ya, porque acuérdense, este gráfico se extiende, no es que termina acá. A menos que, tengan cuidado ahí, si un gráfico aparece de la siguiente forma, así como con unos puntitos acá en la esquina, así, significa que el gráfico es de aquí hasta aquí. Si el gráfico no aparece con esos puntitos, significa que el gráfico es infinito, ya que no termina aquí, sino que sigue para allá y este sigue para allá, o va siguiendo este mismo zigzag, ¿cierto? Ya, el otro gráfico, veamos, profe, aquí, a ver, veamos aquí. Y corta en un punto solamente, que es en esa parte, ¿cierto? Veamos otro más, veamos otro punto. Acá también corta en un punto, o nos está sirviendo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo trazo justo la recta aquí, en esta parte? ¿Cuántos puntos estoy cortando ahí? ¿Alguien me puede decir si eso es función o no es función? ¿Este es el 29? ¿Es función o no es función? Yo Es, pienso que es- sí, porque está sobre los puntos. ¿Cuántos puntos estaría cortando? Dos, ¿Dos o uno? Fíjense bien, dos. fíjense bien. Bueno. Ya miren, lo voy a ver para que se vea. Parece que cortaran dos puntos, ¿ya? Parece que cortaran dos puntos, pero fíjense, esta parte de la gráfica, sí, ese punto de ahí sí pertenece a esta gráfica, ¿ya? Y en esta parte de la misma gráfica, ese punto que está ahí no está incluido, ¿ya? Es como un salto. Entonces, si yo trazo la recta justo en esta parte, justo aquí donde están esos dos puntos, parece que estuviera tocando en el punto que está aquí y en el punto que está acá, pero este que está aquí no está incluido en la gráfica. Entonces, en ningún momento yo corto dos puntos.
¿ya? O sea, en ningún momento tengo intersección con dos puntitos, ¿cierto? Tengo solamente uno de ahí, y este de acá no, porque no está incluido en la gráfica, ¿ya? Esto es una función como por partes. En ese caso, este punto no está. Por lo tanto, sigue cortando en un solo punto, lo que quiere decir que sí, que esta sí es función, ¿ya? Esta también era una función, y la última se puede apreciar a simple vista si es función o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es función o no es función? Si yo trazo una recta acá, ¿en cuántos puntos corté? En uno y en dos. Si trazo una recta acá, por ejemplo, ¿cuántos puntos corté? Muchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces ya estoy cortando en más de uno. Entonces al contar más de uno, estoy diciendo que esta no es función. Ya es una forma de verificar si es que es una función o no es una función. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Para que empecemos con el tema de los tipos de funciones. ¿Ninguna? No, Ya. Seguimos entonces. Ya, vamos a partir con el tema de función lineal. Hoy día vamos a ver función lineal y función cuadrática. Y la próxima semana, función exponencial, función logarítmica y lo que es de inyectividad, epiyectividad y biyectividad. Eso lo vamos a ver en la otra, ¿ya? Hoy día función lineal y función cuadrática. Entonces, función lineal. Ustedes ya les pasaron en materia, nosotros vamos a hacer ejercicio acá. Lo que hay que abordarse en la función lineal, ¿cierto? Es que son de la siguiente forma. Esto lo vamos a marcar como importante, ¿cierto? Que tienen la siguiente forma. Son ahí igual a una mx más un b. ¿Ya? Esta forma tienen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que podría ser y es igual, no sé, a 2x más 1. Es una función lineal. Otro podría ser, no sé, menos 3x menos 5. Esa es otra función lineal, ¿cierto? 7x más un medio, por ejemplo. Función lineal, donde tenemos un m, un x, ¿cierto? Y un b. Ya. Estas letras m y b tienen que tenerla claro qué significan, ¿ya? Porque a veces les van a pedir cosas en los ejercicios y ustedes las pueden sacar directas. Por ejemplo, la m y la b son cosas muy importantes. M es la pendiente, ¿ya? Pendiente de la recta. Y la B es el coeficiente de posición. O yo le voy a escribir aquí donde corta al eje Y, ¿ya? Donde corta al eje Y. ¿Qué quiere decir que M sea una pendiente? Si yo, por ejemplo, tengo la siguiente gráfico, lo voy a dejar siguiente gráfico. Y ahí tengo la siguiente recta. Supongamos que es así. Ya, así. ¿Ya? Esa gráfica es una función lineal, ¿cierto? Porque es una recta, ¿ya? Que es hasta allá, es hasta acá. ¿Qué significa que tenga una pendiente? Tiene una inclinación, ¿ya? Esa inclinación es distinta, por ejemplo, lo voy a dejar con distintos colores para que vean. A esa inclinación, ¿cierto? Son distintas. Entonces, todas las rectas tienen distinta inclinación, en este caso, ¿ya? Todas las rectas tienen distinta inclinación. Esta tiene más inclinación que esta. ¿Qué significa? Fíjense como que fuera a subir un cerro, por ejemplo. Si yo quiero subir un cerro, escalarlo, por ejemplo, ¿ya? Mientras más inclinación tenga ese cerro, a mí me va a costar más subirlo, entre comillas, ¿ya? Y tiene otro tipo de inclinación, que es cuando yo bajo, ¿cierto? Entonces, si mientras más inclinación tiene, más fácil caerse, ¿cierto? Porque es más inclinado esto, es más parada la recta, ¿cierto? Y además tiene un tope, que es cuando yo estoy en la punta, que sería cuando la pendiente vale cero, ¿ya? Porque yo no tengo ninguna inclinación, es una parte plana, entre comillas, ¿ya? Eso significa pendiente.
Entonces, si yo tengo este tipo de inclinación, significa que la pendiente es positiva, porque yo subo el cerro. Si tengo este tipo de inclinación, todavía es una pendiente positiva, porque también subo el cerro. Pero si está de esta forma, significa que yo aquí bajo el cerro, ¿ya? Entonces tiene una pendiente negativa. O sea, los valores de la pendiente debiesen ser negativas. Entonces, por ejemplo, este que tiene 2x es un valor 2, ¿cierto? Tiene una pendiente positiva, o sea, debiese ser un tipo de recta así. Este que tiene un valor negativo debiese ser un tipo de recta hacia el otro lado, hacia este lado, ¿ya? Por ejemplo, grafiquemos alguno. Por ejemplo, 3x más 2. Ya, si se fijan, ese es el gráfico que tiene. Tiene una pendiente positiva porque sabemos que es 3. Y aprovechemos de ver qué significa el B, que es 2. Fíjense en el 2, es donde corta el eje Y. O sea, lo corta ahí, en el 2, en esta parte. ¿Se fijan? Entonces el 3 me da que es una pendiente positiva y el 2 es donde corta. ¿Ya? Si yo quisiera graficar otro, una con negativa, menos 5x más 7, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que grafique ese. Ya, se fijan que ahora, al escribir un número negativo delante, la pendiente es, o sea, la figura es hacia el otro lado. Es como bajando el cerro, como yo les decía. Y el 7, ¿qué significa? Que el 7 es donde va a cortar al eje Y, o sea, sería acá. ¿Cierto? La recta yo la puedo encontrar así. Hay una forma de encontrar ese punto también, que de ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Esa es la forma de graficar eso. Entonces, cuando sea un número positivo, la pendiente, el dibujo es hacia allá, y cuando sea negativo, es hacia el otro lado. ¿Ya? Esos son los ejemplos. ¿Ya? Pero hay formas, no siempre yo puedo reconocer eso, ¿cierto? Por ejemplo, si a mí un ejercicio me pusieran y es igual a 2x más 1 y la profe me dice calcule la pendiente y dónde corta el eje Y. Ustedes directamente podrían decir, pero podrían decirle, no sé, vamos a trabajar con eso. Puedo decirle, profe, pero la pendiente es esa, entonces yo digo, la pendiente es 2. Pendiente. ¿Y dónde corta el eje Y? Yo le digo, profe, pero eso corta el eje Y. Corta ahí. ¿Ya? Eso lo podría decir, directamente. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo no tengo la función? Yo tengo solamente el gráfico. Por ejemplo, si yo tengo solamente el gráfico, les voy a graficar acá. ¿Qué pasa si yo tengo solamente el gráfico? Tengo eso, por ejemplo, tengo eso. Y ahí tengo una recta, por ejemplo, así. ¿Ya? Yo tengo solamente el gráfico. Y además, en algún ejercicio me van a dar lo siguiente. Me van a dar, por ejemplo, el ángulo, que sería, en este caso, un alfa. ¿Ya? Yo no tengo la función, entonces no puedo decir, profe, directamente el que acompaña el X es la pendiente y el otro valor es el donde corta el eje Y, ¿cierto? No podría decirlo porque no lo sé todavía. Ya, entonces, si me piden la pendiente en un tipo de ejercicio así, donde tengo solamente el ángulo, hay una forma de calcularlo, que sería con la tangente. Entonces, la pendiente va a ser igual a la tangente de ese ángulo. ¿Ya? Entonces yo voy a calcular la tangente en la calculadora de ese ángulo y voy a encontrar el valor de la pendiente de esta recta. ¿Ya? Entonces, dependiendo del ejercicio. Entonces, por ejemplo, ahora, si yo les pido como problema 1, calcular pendiente M de la recta con ángulo 2 puntos. A, por ejemplo, 67 grados. B, 30 grados, supongamos. Y una C sería 100 grados. ¿Ya? De partida ustedes tendrían que saber más o menos, solo con los grados, si la pendiente va a ser positiva o negativa. Por ejemplo,
si yo tengo el A, y yo quiero graficarlo, ¿cierto? 67 grados, podríamos decir que aproximados, la vamos a graficar toda en el centro, aproximado así, supongamos que eso es así, y aquí hubiesen 67 grados, aproximado. Entonces yo sé que en 67 grados la pendiente es positiva. ¿Por qué? Porque hasta aquí hay 90. Si yo me paso hacia acá, significa que la pendiente va a ser negativa. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Solamente en la calculadora, ingresar, déjenme ver si tengo la... En la calculadora, ¿cierto? Ingresar la tangente de los 67 grados, ¿cierto? Y me va a dar el valor. En este caso es 2,35 aproximado, ¿cierto? 2,36 aproximado. 2,36 aproximado. Entonces, al decir la tangente de 67 es igual a 2,36 aproximado, ¿cierto? Le vamos a poner un aproximado. Entonces, esa sería la pendiente. Y eso es igual a M es igual a 2,36. Entonces, si la profe me dice, ¿cuál es la pendiente de la recta que tiene un ángulo de 67 grados? Yo le digo, la pendiente es 2,36. Y así sucesivamente. Entonces, si quiero calcular, por ejemplo, la pendiente de esa recta que tiene 30 grados, entonces tendría que solamente ir a la calculadora y realizar el cálculo, ¿cierto? Vamos a calcular los dos acá. Y el de 100. Entonces voy a la calculadora y realizo el cálculo. Digo, la tangente de 30 grados, ¿cuánto es? Raíz de 3 partido 3, o 0,57. ¿Ya? Si la pendiente es aproximada. Y la tangente de 100 grados, fíjense acá. Si yo tengo 100 grados, significa que la recta tendría que ser de esta forma, porque aquí hay 90 grados, entonces 100 grados se pasa un poco. Supongamos que es ahí, supongamos que esos son 100 grados, ¿ya? Le vamos a poner acá para que se entienda. Son 100 grados. Entonces, por dibujo y por los grados, yo sé que el resultado debiese darme negativo, ¿ya? Tiene que darme negativo obligatoriamente porque tiene una pendiente que es, el dibujo es hacia el otro lado, como lo habíamos visto en el anterior, como lo habíamos visto acá, ¿cierto? Tendría que ser negativa. Veamos si la tangente de 100 es negativa. Veamos si la tangente de 100 es negativa. La tangente de 100, entonces nos da menos 5,67. Entonces sí nos dio negativa, ¿cierto? Sería la pendiente de esta es igual a menos 5,67. ¿Ya? Entonces sí nos dio negativa. Entonces, para ese tipo de ejercicio, cuando me dicen calcule la pendiente solamente teniendo los grados, ¿yo qué hago? Aplico la tangente a esos grados y eso me da la pendiente. ¿Todo claro, chiquillos, hasta ahí? ¿Cómo calculo la pendiente cuando solo me dan los grados en el ejercicio? ¿Dudas? ¿Están por ahí? ¿Se fueron? Profe. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Se entiende entonces? Solamente aplicar tangente del ángulo, ¿ya? Para encontrar la pendiente. Si es que no me dan nada más. Ya, pero hay otra forma, Ya, hay otro tipo de ejercicio que a mí no me van a dar eh, el ángulo, ¿ya? Me van a dar puntos de esa red. Voy a seguir graficando, ¿ya? Todos estos gráficos tienen que ser bien hechos, ojalá cuando ustedes lo hagan, tienen que hacer todo esto, tienen que poner que son rectas infinitas, ¿cierto? Que aquí vale X, aquí vale Y, ya, pero por ahorrar tiempo nosotros lo vamos a ir haciendo, no en todas lo voy a escribir. Entonces, supongamos que ahora me dan una recta, pero me dicen que pasa por el punto 3,5, por ejemplo, sería, no sé, 1, 2, 3, que sería el 3, 2, 3, 4, 5, pasa por este punto, y pasa por el 7, 9, que sería 5, 6, 7, 8, 9. Y el otro punto sería el
3, 4, 5, 6, 7. El otro sería el 7,9, que sería ese punto. ¿Ya? Me está diciendo que hay una que encuentre la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. O sea que va a pasar, voy a tratar de hacerlo pasar por aquí, ¿eh? Que pasa por esos dos puntos. Ya, eso me está pidiendo, calcular la pendiente de esa recta que pasa por esos dos puntos. Entonces aquí yo no tengo el ángulo. Yo lo podría sacar, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque hay otra forma de calcular la pendiente, ¿ya? Y esa forma de calcular la pendiente es la siguiente. Ya, esta recta pasa por lo voy a anotar acá, por el 3,5 y por el 7,9. ¿Ya? Entonces me está diciendo, encuentre la pendiente de la recta cuando pasa por esos puntos. Entonces, una de las formas de calcular la pendiente era con grados, pero ahora no los tenemos, entonces la pendiente va a ser igual al coordenada y del punto 2 menos la coordenada y del punto 1. Entonces yo elijo cuál elegir. Y esto va a estar dividido en la coordenada x del punto 2 menos la coordenada x del punto 1. Eso es lo que tengo que encontrar yo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a elegir un punto que va a ser mi punto 1 y otro punto que va a ser el punto 2. En este caso, por ejemplo, pongámosle que es el punto 1 y este es el punto 2. ¿Para yo qué cosa? Estos valores de acá, Sx y Si, serían mi x2 y mi x y mi y2. Entonces yo puedo seleccionarlo. Y este, como yo le puse que era mi punto 1, ese sería mi x1 y mi y2. Acuérdense que es x, y. Los puntos se escriben x, y. Entonces aquí tengo un x y aquí tengo un y. Que en este caso los llamaría 1 porque yo elegí que sea el punto 1. En este caso lo llamaría x2 y 2 porque yo elegí que sea el punto 2. Ustedes pueden elegir cualquiera de los dos, pero si eligen este como punto 1, ambos son 1. O sea, x1 y el y1. Ya ahí ven ustedes cuál eligen primero y cuál el otro, pero siempre les va a resultar igual. Entonces, para calcular la pendiente, ¿qué haría yo? El y2, en este caso, el y2 sería el 9. Menos el i1, que sería en este caso el 5. ¿Ya? Porque tengo el I2 menos I1. Y esto va a estar dividido en X2, que sería el 7, menos el X1, que sería el 3. ¿Ya? Entonces ahora solamente realizo la resta. 9 menos 5 sería 4, ¿cierto? Y 7 menos 3 sería 4. Entonces 4 dividido 4 sería 1. Entonces la pendiente de esta recta que pasa por esos dos puntos es 1. Esa es la forma de encontrar la pendiente cuando a mí me dan puntos. ¿Ya? ¿Dudas de cómo se encuentra la pendiente, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿De dónde saqué el I2? ¿De dónde saqué el X2 y eso? No, profe. ¿Ninguna? Ya. Eso tienen que tenerlo claro porque la mayoría de ejercicios van a pedirles pendiente o van a tener que calcularla para poder graficar, ¿ya? Y para encontrar la ecuación de la recta, todo. Siempre van a necesitar calcular la pendiente, entonces tenganlo claro esto, de que con el I2 menos I1 yo puedo encontrar eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ahora el ejercicio fuera la... supongamos que pasa, encontrar la pendiente cuando pasa por el menos 3, menos 6 y el origen. ¿Qué significa? ¿Por qué quise escribir este? Porque ahora les da un punto y les dice el origen. El origen también es un punto, ¿ya? En este caso, el origen, ¿cuál sería? El 0,0, que sería el punto que está aquí, ¿ya? Entonces me está pidiendo encontrar la pendiente de una recta que pasa por el menos 3, menos 6 y por el origen. Entonces, en este caso, ustedes podrían elegir, y elijamos el punto 1 como ese, y el punto 2 pongamos que es el origen, ¿ya? Entonces voy a calcular de nuevo la pendiente, pero de esta recta que pasa por esos puntos. Entonces digo, el I2, ¿cuál sería?
el 0. Ya, cuidado aquí. Menos el I1, que sería el menos 6. O sea, el menos 6. Ahí tienen que tener cuidado, ya es un típico error que se comete. Porque ese menos de aquí es de la fórmula. Y abajo sería el x2, que sería 0 también, menos ese valor que está acá, que sería el x1, que sería el menos 3. ¿Ya? Menos 3. Entonces ahora yo resuelvo esto. Sería 0, lo voy a seguir escribiendo, más 6, porque menos por menos es más, y 0 menos por menos es más 3. Entonces eso sería 6 dividido 3, que es igual a 2. ¿Ya? Entonces la pendiente, y ahí ustedes tienen que decir, por lo tanto, la pendiente de la recta que pasa por ese punto y ese punto es 2. ¿Ya? O m es igual a 2. Esa es una forma de poder responder. M es igual a 2. ¿Ya? Esa es la forma de realizar un ejercicio cuando a mí me dan los puntos de la recta. ¿Ya? Entonces ustedes eligen cuál quieren como punto 1 y punto 2 y después realizan las restas con cuidarse con esos signos cuando es así, para que les dé el valor correspondiente. ¿Ya? Esa es la lineal. Esos son tipos de ejercicios que ustedes pueden encontrar. ¿Ya? Otro tipo de ejercicio que también pueden encontrar en la prueba, quizás, sea cuando tenga que inter- intersectar recta, ¿ya? Intersección de rectas, ¿ya? Este otro de las cosas que ustedes pueden encontrar en la prueba. Ya, hay varias formas de hacerlo, y una que es muy fácil, que es la que les voy a enseñar yo ahora, ¿ya? Por ejemplo, si me dicen que tengo dos rectas, voy a tener la recta igual a 2x más 5, ¿ya? Y además tengo otra recta que sería menos 5x menos 2, ¿ya? Tengo esas dos rectas. Y esa en el gráfico aproximado, y vamos a hacer un gráfico aproximado, ¿cierto? Donde vamos a llamar a la primera, llamémosla R1, que es la recta 1, llamémosla R1, y esta la vamos a dejar con verde, que es la recta 2, ¿ya? Supongamos que tenemos dos rectas. Entonces, supongamos que tenemos una negativa, fíjense que una negativa, entonces una debiese ir, supongamos que va así, ¿ya? Y la otra es positiva, entonces supongamos que es así. Esta es una aproximación del gráfico nomás, no es que el gráfico sea así, ¿ya? Se puede intersectar más abajo, más acá o más arriba, no sabemos. Pero lo que estamos buscando nosotros es este punto que está aquí. Lo que estamos buscando es la intersección de ambas rectas, ¿ya? Entonces estamos buscando un punto. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Si se fijan, el i va a ser igual a todo esto, pero también el i va a ser igual a esto. Entonces estoy diciendo que el i tiene dos valores distintos, que son estos dos. Entonces i es igual a i, ¿por cierto? Pero entonces una forma de encontrar la intersección de la recta es igualar ambas rectas. O sea, yo digo 2x más 5 lo voy a igualar a la de abajo, ¿cierto? Menos 5x menos 2. Entonces, ¿qué hice? Igualé los sinos, porque dije que y vale eso, y vale eso. Entonces dije, entonces esto es igual a esto. Y con eso yo encuentro la intersección de la recta, ya, el punto de intersección. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es encontrar el valor de x. ¿Y cómo? Resolviendo esta simple ecuación lineal. Ya, es una ecuación normal donde yo tengo que sumar, ¿cierto? X y ir buscando despejar la x. Entonces tengo 2x, si acá tengo menos 5x, acá nos va a quedar más 5x. Si acá tengo menos 2, queda como menos 2, y ese más 5 quedaría como menos 5, ¿cierto? Solamente estoy trabajando la ecuación. Entonces me quedaría 7x, 5x más 2x son 7x, y menos 2 menos 5
menos 2 menos 5 sería menos 7. ¿Ya? Y ahora despejo la x. X va a ser igual a menos 7 partido 7. Entonces x va a ser igual a menos 1. ¿Ya? Pero ese es el valor de x de este punto. ¿Qué me faltaría? El valor de y. Porque acuérdense que los puntos se escriben x, y. Entonces, por ahora yo tengo el valor de x, que sería ese. Me falta el valor de y. ¿Cómo yo encuentro el valor de y? Reemplazando este menos 1 que yo encontré en cualquiera de estas dos rectas. ¿Ya? Para encontrar el valor de y. Tengo que reemplazar en x en cualquiera de estas dos. Reemplacemos la primera. Entonces, reemplacemos la primera, en la R1. Ya vamos a encontrar el valor de y en la R1. Entonces sería y es igual a 2 por menos 1, porque estoy reemplazando el menos 1, más 5. ¿Ya? Sería y igual a 2 por menos 1, sería menos 2, más 5. Entonces, el valor de y sería 3. ¿Ya? Entonces, ahí ya tengo las coordenadas del punto, que sería menos 1, 3. Menos 1, 3. Entonces, el punto de intersección de ambas rectas es el menos 1, 3. Ya sería, no va a ser igual aquí, menos 1, y aquí sería el 3. Entonces, ese punto sería el punto de intersección aproximado. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas de intersección de la recta? Hay otras formas más ya, pero esa debe ser la forma en que yo encuentro el punto de intersección de ambas rectas. ¿Dudas? ¿No dudas? Profe, Dígame. lo último, ¿Esta parte de acá? no la de ¿Esta? sí. Ya. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, como me dan dos rectas, ¿cierto? Aquí tengo el gráfico, yo sé que en algún punto se van a juntar. Eso significa intersección, donde ellas se cortan, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Igualando. Igualo la recta 1, que sería esa, con esa. Entonces, después trabajo una ecuación y encuentro el valor de x. Ahora, para encontrar el valor de y, yo solamente voy a reemplazar la x, o sea, el valor menos 1, en cualquiera de las dos. En esta o en esa. Yo elegí la primera porque tiene valores positivos solamente, pero pueden elegir cualquiera de las dos. Entonces reemplacé el menos 1 acá. Entonces dije, y va a ser igual a 2 por x, pero como estoy reemplazando el menos 1, ahora sería menos 1 más 5, y encuentro el valor de y. Realizo la suma, ¿cierto? Y encuentro el valor de y. Por lo tanto, aquí me da la coordenada y. Ya tenía la x y ahora me da la y. Entonces el punto de intersección sería el menos 1, el 3. Porque acuérdense que esta parte de acá es x y este es el y. Entonces el x vale menos 1 y el y vale 3. Esa es la forma de cómo se realiza la intersección de recta. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Más dudas? Traten de participar más, chiquillos. Porque yo creo que no quedan dudas, entonces sigo avanzando y quizás si hay dudas, traten de consultarla al tiro. Por si acaso No, después ver profe. ninguna. Ya, seguimos entonces. Vamos a hacer uno muy parecido, también de intersección. En realidad no lo vamos a hacer, sino que les voy a explicar qué pasa cuando aparece el ejercicio de esa forma. ¿Ya? Esta también es intersección de rectas. ¿Ya? También intersección de rectas. Pero el ejercicio, supongamos que aparece de la siguiente forma. Me dice, encuentre la intersección de las rectas de la siguiente forma. Menos 5x menos y igual a 2. ¿Cuál es la diferencia de la anterior? Que la anterior siempre están escritas así, miren. Y igual a algo con x. Y igual a algo con x. Esa recta ya está lista porque tienen la forma mx más un b. ¿Ya? Están de esa forma. Pero en este ejercicio fíjense que no está el y igual a algo. Está 2x menos y igual a menos 5, menos 5x menos y igual a 2. Y esto generalmente uno puede formar un sistema aquí.
Y entonces puedo resolver con sistema de ecuaciones. Pero no es necesario resolverlo como sistema de ecuaciones. Lo que tienen que hacer ustedes es tratar de llevar cada una de estas rectas a la forma mx más b. Me explico. Por ejemplo, la primera parte, yo puedo despejar el i, ¿cierto? Entonces digo, menos i va a ser igual al menos 5 que estaba ya acá, y ese 2x que es positivo pasaría negativo, ¿ya? Entonces, pero todavía tengo un menos i, necesito que sea un i positivo. Entonces, todo esto yo lo puedo multiplicar por menos 1. ¿Para qué? Para que sea, cambiarle el signo a todo. Entonces me va a quedar menos 1 por menos i, y el menos 5 por menos 1 me queda 5. Y el menos 2x por menos 1 me queda 2x. Entonces, aquí ya lo dejé de la forma, porque esta yo la puedo reescribir. Yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. Y igual a, escribo el 2x primero y el 5, total es una suma, ¿cierto? 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, entonces yo lo puedo escribir de esa forma. Entonces lo llevé a esa forma, que es la que yo conozco. Y así también lo puedo hacer con el segundo. Puedo escribir lo mismo, menos i igual a 2 más 5x, ¿cierto? Yo lo estoy reemplazando. Necesito cambiarle el signo a ese, porque tiene que ser sí o sí positivo. Entonces me va a quedar i igual a, el 2 era positivo, pasó a ser negativo ahora. El 5i que era positivo pasó a ser negativo ahora. Y esto también lo puedo ordenar, para que se parezca a la forma, solamente reordeno lo que está con x primero y lo que está sin x segundo. Entonces lo ordeno de la forma y es igual a mx más b, que es la que ustedes conocen. Mx más b. Entonces ahora lo que tienen que hacer es el mismo procedimiento anterior, solo que realizaron un pequeño procedimiento antes para dejarlo de esta forma, y ahora tendrían que hacer lo mismo que acá. Si se fijan, son las mismas rectas. Yo escribí la misma recta, pero la había escrito de otra forma. ¿Ya? Entonces ahora ustedes realizan la igualación, lo mismo, y encuentran el punto de intersección. Entonces, yo creo que de esta forma les pueden aparecer a ustedes en algún ejercicio de la prueba. Puede que sea como de este estilo. Y ustedes tienen que hacer el despeje de las i y después igualarlas, nada más. ¿Duda, chiquillos? ¿Ninguna? No, profe. No, profe, No, ninguna. profe, ninguno. ¿Cómo vamos en hora, chiquillos? Parece que voy un poco atrás. Ah, estamos bien. Ya. Hay otra cosa más que también les pueden preguntar, es cuando las rectas son paralelas. ¿Ya? ¿Qué significa que las rectas sean paralelas? Por ejemplo, yo voy a tener un gráfico, así, así, y tengo dos rectas. Por ejemplo, esa, y tengo, voy a ver si son paralelas, ¿ya? Así. Eso significa que sean paralelas. Por ejemplo, imaginen que esta parte del centro es una calle, ¿ya? Y el rojo y el verde es, no sé cómo se llama, solera parece que es como la orilla de la calle, ¿ya? Significa que son la orilla. Esta soledad de acá, con esta de acá, en ningún momento se van a cortar, o sea, no se juntan, ¿ya? A pesar de que esta vaya hacia allá, estas no se cortan, ¿ya? Imagínense que es una calle recta. En ningún momento se van a cortar, ¿ya? Eso significa que sean paralelas, que la distancia de aquí a acá es la misma que aquí y aquí, y la misma aquí y acá, ¿ya? Tenemos la misma separación, ¿ya? Por lo tanto, para que sean paralelas, significa que la pendiente de aquí tiene que ser igual a la pendiente de acá. O sea, para que sean paralelas, la única forma de que lo sean es que la pendiente de la recta 1 sea igual a la pendiente de la recta 2, sean idénticas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si son distintas? Si son distintas, en algún momento se van a cortar. Aquí pareciera a lo mejor que son paralelas en un dibujo, pero si yo las sigo extendiendo, si no son iguales las pendientes, se van a juntar. Entonces, para yo asegurarme, yo con esto me aseguro de que sean paralelas. M1 igual a M2. A ver, un ejemplo para que se entienda mejor. Si yo tengo la siguiente función, o sea, las siguientes rectas. Yo tengo la recta i igual a
menos 7x menos 1, y tengo otra que es menos 7x más 7. No cambiamos más 7 para que no se confunda. Más 5. ¿Qué pasaría con esa? ¿Esas son rectas paralelas o no son rectas paralelas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son paralelas o no son paralelas esas dos rectas? Estas. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Acuérdense que la podían. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿De la primera? ¿Cuál es la pendiente? Negativo, ¿no? Menos Sí, 7. menos 7, exacto. La pendiente es menos 7. Le voy a poner un 1 ahí para que sea la recta 1. ¿Y cuál es la pendiente de la recta 2? Menos 7. También es menos 7. ¿Puedo decir yo entonces que son paralelas estas dos? ¿Sí? Exacto. Yo puedo decir que son paralelas porque tienen que ser iguales las pendientes. ¿Ya? Al decir que son iguales, yo estoy diciendo que son paralelas. Entonces me pueden decir, verifique si las siguientes rectas son paralelas. Entonces yo tendría que ver cuál de las, a ver si tienen la misma pendiente. En este caso yo la puedo sacar directa, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si me dieran un ejercicio donde me dice, encuentre la pendiente de la siguiente recta que pasa por 2 puntos, supongamos. Por ejemplo, como el ejercicio anterior. Supongamos que esta recta tenía estos puntos y en medio esta pendiente. Y esta otra recta tenía estos puntos y me dio esa pendiente. ¿Estas dos rectas son paralelas? Mi pregunta. ¿Esta recta que pasa por ese punto y esta recta que pasa por esos puntos son paralelas? ¿Sí o no? No, No, ¿por qué? porque va a llegar un punto en el que se van a intersectar. Sí. ¿Y qué pasa con las pendientes? Son, acuérdense que para que sean paralelas, las pendientes tienen que ser iguales. Y en este caso no son iguales porque una vale 1 y la otra pendiente vale 2. Entonces ya eso me dice que no son paralelas, porque las pendientes son iguales. Entonces, si ustedes quieren decir que no son paralelas, una forma es decir M1 no es igual a M2. Entonces no son paralelas. Esa es la forma de decirlo. ¿Ya? Que no son paralelas. ¿Ya? Esa es la forma de encontrar, acuérdense. Si yo igualo las pendientes, son iguales, digo son paralelas. ¿Ya? Ese sería otro tipo de ejercicio que les puede salir. Lo otro serían, por ejemplo, cuando son rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares. ¿Ya? Rectas perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que son rectas, voy a graficarla acá. Supongamos que tenemos una recta, de nuevo la voy a hacer con dos colores. Tenemos esa y tenemos otra que es, supongamos que es así. Ya aquí tiene que pasar algo. Que esta parte de aquí tiene que ser 90 grados. Eso significa que sean perpendiculares. ¿Ya? Estoy diciendo que una pasa hacia allá, la otra hacia acá, pero al cortarse ahí se crea un ángulo perpendicular. O sea, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Voy a escribir aquí para que se entienda. Esos son 90 grados. Ya, entonces la forma de saber si ambas rectas son perpendiculares es lo siguiente, que la pendiente de la recta 1, al multiplicarla por la pendiente de la recta 2, eso como resultado me tiene que dar menos 1, ¿ya? O sea, si yo encuentro la pendiente de esta recta roja, por ejemplo, y encuentro la pendiente de la recta verde, la multiplico, su resultado debiese ser menos 1, ¿ya? Por ejemplo, lo mejor es verlo en un ejemplo. Si tengo las siguientes rectas, y es igual a 5x menos 3, ¿ya? Y tengo otra recta que es menos un quinto de x más 2, pongamos que es, ¿ya? Y esta de acá arribita sería mi recta 1 y esta de acá abajo sería mi recta 2. Entonces saquemos las pendientes de cada una.
¿Cuál es la pendiente de la recta 1? O la M1, ¿cuál es? 5. 5, súper bien. ¿Y cuál es la M2? Menos un quinto. Bien, menos un quinto, súper bien. Entonces ahora ya tengo las pendientes, necesito verificar que pase esto. Si yo verifico que pasa esto, significa que son perpendiculares estas dos, ¿ya? Entonces voy a decir 5 por menos un quinto. Y tengo que ver cuánto es. Cuando son fracciones, ¿cierto? Yo las multiplico hacia el lado solamente. Entonces digo, 5 por menos 1 sería menos 5. Y acuérdense que acá abajito hay un 1. Entonces digo, 5 por 1 es 5. Si esto lo simplifico, 5 dividido 5 es 1. Con ese negativo sería menos 1. El resultado me dio menos 1. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué pasaría con estas dos rectas? Son Perpendiculares. exacto, menos 1. Porque la multiplicación de ambas me dio menos 1. Entonces, sí son perpendiculares. ¿Ven? Entonces, volviendo atrás, paralelismo es cuando son iguales. Perpendiculares es cuando la multiplicación de ambos da menos 1. Y en este caso nos dio menos 1. Entonces, por eso les decía que era importante saber que ese número de ahí es la pendiente de esa recta y ese número de acá es la pendiente de esa recta. ¿Por qué? Porque la pendiente la ocupan mucho. En este caso, para sacar perpendicularidad y además paralelismo, ¿cierto? ¿Se entiende entonces? ¿Ningún problema? Ya. Yo quiero hacerle una consulta. ¿Qué pasa si tengo escrito de lo siguiente? Ojalá lo puedan hacer. Tengo un C y me pide calcular la función, la recta es la siguiente, y igual a menos 1. Y si yo les consulto, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de eso? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Es 0. ¿Por qué 0? Porque no está el X, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que si yo lo escribo bien, debería ser así. 0x menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿el 0 qué hizo? 0 por x, 0 dijo. Entonces, el 0 se eliminó. Entonces, la pendiente en este caso es 0. ¿Ya? Si se fijan, es 0. Súper bien. Entonces, el gráfico de esto, ¿cuál sería? Si la pendiente es 0, acuérdense que es algo plano. Entonces, si es 0 y este valor es donde corta ¿quién? Al eje Y, que sería en este caso en el menos 1, ¿qué pasaría con la recta? Si es plana, ¿qué significa que sea plana? Que tiene pendiente 0, ¿cierto? Ahí. Entonces la recta pasaría de la siguiente forma. Esa no era recta. ¿Sí? Ahí sí. Pasaría así. De forma paralela al eje de las X, ¿cierto? Eso significa que sea pendiente 0. ¿Ya? Esa es una consultación que generalmente aparecen cosas así y uno dice, no sé qué pasó si no hay X, ¿cómo sé cuál es la pendiente? Significa que el 0, ¿cómo lo digo? A ver, se comió la X, ¿cierto? 0 por X es 0. ¿Ya? Ese es otro tipo de ejercicio. ¿Qué más? A ver, ya. Y ahora les tengo un problema. Eh, ya, por ejemplo, va a ser un problema. Después vamos a hacer más problemas ya, porque yo creo que igual van a entrar. Por ejemplo, acá dice, el precio de una camioneta nueva es de $12,000, ¿cierto? Y su valor disminuye 2.000 por año debido a la depreciación, ¿ya? Se supone que mientras más yo tengo un auto, va disminuyendo, ¿cierto? El precio del auto. Obviamente nunca llega a cero, pero igual se puede calcular cuándo ya no valdría nada esa camioneta. ¿Y qué dice? Que a partir de ello escribe una ecuación lineal, o sea, de la forma I es igual a mx más un b, que determine el valor b de la camioneta después de t años, ¿cierto? T años. Entonces tengo que ir anotando cosas. El t va a ser años.
¿ya? Y calcular después de los 4 años. Entonces yo tengo que escribir una ecuación que me diga cuál es el valor, yo quiero saber cuál es el valor de la camioneta, ¿cierto? Valor de la camioneta, le voy a poner aquí valor camioneta, lo voy a poner así para que se entienda, que dice que vale 12.000, vale 12.000 dólares, pero dice su valor disminuye, o sea, yo le tengo que restar, ¿qué cosa? Los 2.000, ¿por qué? Por cada año que pasa. Entonces el T sería nuestro año, ¿ya? Entonces si esto yo lo reordeno, tengo un B de la camioneta, voy a reordenarlo solamente para que se entienda, ¿ya? Aquí tengo el menos 2.000 T más 12.000, ¿ya? Si fijan, lo único que hice acá fue transformar, o sea, darle vuelta para que quede de la siguiente forma. Yo tengo un I, que en este caso es mi valor de venta de la camioneta, tengo un MX, que en este caso sería, mi M sería S, y mi X sería el T, ¿cierto? Porque estamos trabajando con tiempo, más 12.000 que sería el B en este caso. Entonces sí tengo una ecuación lineal que va a decir que el valor de la camioneta después de tantos años, ¿cierto? Le resto 2.000 por la cantidad de años que han pasado. 2.000 por la cantidad de años que han pasado. ¿Se entendió cómo yo armé esta ecuación? O sea, esta función lineal, ¿se entiende, no, chiquillos? ¿Cómo yo armé esta parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, claro, ahora estoy trabajando con otras letras, que es la B, que el valor de la camioneta va a ser igual a los 12.000 dólares, pero tengo que restarle los 2.000 por la cantidad de años que han pasado. Entonces ahora, si yo quiero saber el valor de la camioneta después de 4 años, ¿qué tendría que hacer? Tendría que reemplazar donde va el T por 4. Entonces yo quiero saber el valor de la camioneta. Ah, otra vez con rojo. El valor de la camioneta, ¿cierto? Después de 4 años. Acuérdense que es lo mismo cuando digo f de 3, f de 2, voy reemplazando el valor. Entonces digo que vale menos 2.000 por el 4 más los 12.000. Solo estoy reemplazando. Entonces, 4 por menos 2.000 serían menos 8.000 más 12.000. Y hago la resta solamente. Serían menos 8.000 más 12.000 serían 4.000. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el valor de la camioneta después de 4 años es de 4.000 dólares, ¿ya? Esa sería la respuesta a este ejercicio. Pero yo tengo que dar la respuesta, porque aquí solamente tengo el cálculo, entonces yo tendría que decir acá, por lo tanto, después, lo voy a escribir para que se entienda, de 4 años, la camioneta tiene un valor de 4.000. Eso tendrían que escribir ustedes. En los problemas siempre yo tengo que terminar con una conclusión, ¿ya? No puedo dejar el ejercicio hasta acá, porque esto es un cálculo, ¿ya? Alguien que vea esto a lo mejor entiende de qué se está tratando, pero si ustedes calculan hasta acá, el 4.000 a lo mejor alguien no sabe lo que es. Entonces ustedes tienen que tratar de concluirle el ejercicio. Siempre en los problemas tienen que hacer eso. Escribir lo que ustedes encontraron como un cálculo, escribir lo que es, qué es lo que quiere decir, ¿ya? ¿Duda, chiquillos, hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ya, seguimos entonces. Ya, esto va a ser un poco más corto, no es tan complicado. ¿Ya? Ya, ahora, ya que vimos lineales, viene la función cuadrática. Aquí no hay tanto... Hay como 3 cosas que tienen que saber. Una es la forma, ¿ya? La forma de la función cuadrática es de la siguiente forma. Y es igual a 1 a x cuadrado más bx más un c, ¿ya?
Generalmente también están escritas así, con una f de x, ¿cierto? Una x cuadrado más un bx más c. ¿Ya? Esa es una función cuadrática. Uno la escribe con i para el tema de reemplazo de número, para que yo pueda entender el valor de x, para encontrar un valor de y, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tienen que saber? Que este tipo de gráfica, al ser cuadrado, ya no es una recta. ¿Ya? La voy a tratar de dibujar bien. Ya no es una recta, es una parábola. ¿Ya? Es así. En este caso lo voy a escribir la principal, que sería, que está en el centro, es una especie de taza. ¿Ya? Esa es la forma que tiene la parábola. Y esta parábola puede ser así o puede ser hacia abajo. ¿Ya? Puede ser hacia abajo. Puede ser de la siguiente forma. Puede ser así. ¿Ya? Puede ser hacia arriba y hacia abajo. ¿Y cómo voy a saber yo si es hacia arriba o es hacia abajo? Hay una forma de saberlo. ¿Con cuál? Con este valor. Con el A. ¿Ya? Si el A es mayor a cero, o sea, un valor positivo, tiene esta forma. Si el A es menor que cero, o sea, un valor negativo, es de esta forma. Por ejemplo, una función que sea de esta forma, aproximado, sería y es igual, no sé, a 2x cuadrado. ¿Ya? Más, no sé, 2x más 3, supongamos. Vamos a tener esta forma. No significa que está justo aquí al medio, ¿ya? Pero tiene esa forma que es como una tacita. ¿Por qué? Porque el a es mayor que 0, o sea, es un valor positivo. ¿Y cuándo sería de la otra forma? Es si fuera con valor negativo. Voy a escribir la misma, pero con un valor negativo. ¿Ya? Aquí el A es negativo, entonces va hacia abajo. Y eso me ayuda mucho a mí cuando tenga que graficar, ¿ya? Esa es la forma. ¿Se entiende entonces cuando yo tengo hacia arriba o hacia abajo? Significa que el A es el que me da ese recordatorio a mí, que me dice el A, si es mayor que cero va hacia arriba, si es menor que cero hacia abajo, ¿ya? Hay otro que es importante, en realidad yo siempre voy a ocupar el A, el B y el C, pero otro que es importante es el C. ¿Ya? El C, se lo voy a escribir acá, el C va a ser igual que en el anterior, es donde corta al eje Y. Ya, va a ser donde corta el eje Y. En este caso corta en el 3. Ya, supongamos que voy a dibujar aquí un gráfico aproximado. ¿Ya? Supongamos que el gráfico es así y tiene, supongamos que tiene esta curva, así, y ahí va a cortar ¿dónde? En el 3. Eso significa, ¿ya? El C, o sea, en este caso el 3, significa dónde va a cortar el eje Y. En ese caso pasaría aproximado así, ya yo no estoy diciendo que sea ese el gráfico, pero un aproximado es donde cortaría en el 3, ¿ya? Ese es el C. Otra cosa importante que ustedes deben saber acá es este puntito que está aquí, ese. Porque esto va a bajar, va a llegar a un punto mínimo y de ahí va a subir, ¿ya? Va a bajar, va a llegar a un punto mínimo, o sea, nunca, hasta ahí no me llega, no baja más y ahí sube después. En este otro, aquí va a subir, va a llegar a un punto máximo y de ahí va a bajar, ¿ya? Y estos puntitos que están aquí se llaman vértices. Vértices, ¿ya? Ese es un vértice. Lo escribo aquí, vértice, ¿ya? Porque es el punto, en este caso, punto mínimo, y en este caso es el punto máximo, ¿ya? También es importante para graficarlo, ¿ya? ¿Y cómo yo calculo el vértice? El vértice tiene una fórmula, ¿ya? El vértice es un punto, recuérdelo, un punto, entonces necesito coordenada X e Y. La coordenada X se va a calcular de la siguiente forma, menos B partido 2A, ¿ya? Coma 4AC menos B cuadrado
partido en 4A. Esa es la forma de encontrar el vértice. ¿Ya? El menos b partido 2a me da la coordenada x, esta parte de aquí, y el 4ac menos b cuadrado partido 4a me da la coordenada y. Entonces, si mi función cuadrática es la siguiente, 2x cuadrado, la anterior, voy a escribir la misma anterior, de x más 3, yo lo primero que tengo que ver cuál es el valor de a, b y c, ¿cierto? En este caso, el valor de a sería el 2. El valor de b sería 2 también. Y el valor de c sería 3, ¿cierto? Entonces yo tengo esas tres cosas. Entonces ahora yo voy a ocupar la fórmula. Voy a encontrar el vértice. Calculemos la parte x del vértice, ¿cierto? Entonces la parte x, yo le voy a poner así. X va a ser igual a menos b partido 2a. Que sería, el b sería el 2, sería menos 2 partido 2 por el a. ¿Y cuál es el a? 2 también. ¿Ya? En este caso sería entonces menos 2, 2 por 2, 4, sería menos 2 partido 4, ¿cierto? Y eso es igual a menos un medio. Esa es la parte x, ¿ya? Esa es la parte x, o sea, esta parte. Y ahora yo tengo que calcular la parte y. Entonces voy a calcular la parte y del vértice. La parte y sería, esta es la parte y, ya no es la función, sería 4 por a, que sería 2, por c, que sería 3, menos b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, partido 4 por a, que sería 2. Y ahora solamente voy calculando, ¿ya? 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Serían 24, menos 2 por 2 son 4, partido 8, ¿ya? Entonces la parte y sería 24 menos 4, sería 20, y partido 8. Y esto yo lo puedo simplificar por 4, que sería 4 por 5, sería 4 por 5, 20, 5 medios, ¿ya? Entonces la parte I sería esa. Entonces ahora yo solo voy a reemplazar en mi vértice. Mi vértice entonces va a ser igual a la parte X, que sería menos un medio, coma la otra parte, que sería 5 medios. Ya, ese es mi vértice de esta función. Entonces yo sé que el gráfico llega hasta esa parte nomás, hasta menos un medio, coma 5 medios, ¿ya? Hasta esa parte llegaría el gráfico. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿De cómo calcular el vértice? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿No? ¿No? Ningún problema, ¿ya? Ya, hay otra cosa más que ustedes tienen que calcular, que sería el eje de simetría. ¿Ya? ¿Qué significa que el eje de simetría? Queda poquito, chiquillo, ya, para que no se cansen. Queda dos cosas más. El eje de simetría significa que las parábolas son simétricas, o sea, esta parte de aquí y esta parte de acá son iguales, o sea, hasta la misma distancia de ahí y ahí. Entonces el eje de simetría en este caso es es como el espejo, es como decir cuál es el espejo, ¿ya? Se la voy a graficar en otro, no en el centro para que se entienda mejor, porque a lo mejor puede causar confusión. Ya, supongamos que ahí tenemos esa y nuestra parábola es no en el centro. Ya hay una parte que va a bajar, llega a un vértice, ¿cierto? Y ahí va a subir. Entonces nuestro eje de simetría sería el que pasa por ahí por ese vértice, ¿ya? O sea, es un valor. ¿Un valor en qué? Un valor de x, porque si digo menos 5, o sea, 5 debería pasar por el 5. ¿Cómo yo encuentro ese eje de simetría? Lo encuentro con lo mismo, el valor que encontré anteriormente. Con el menos b partido 2a.
¿Ya? Esa es la única diferencia. Que el valor de X o el eje de simetría yo lo voy a encontrar con el menos B partido 2A, que es la misma que encontré acá. Entonces, si ustedes calcularon el vértice, ya tienen el eje de simetría, que sería menos un medio, ¿ya? En ese caso. En este caso, por ejemplo, si fuera 2 aquí, sería 2. X igual 2 es el eje de simetría, ¿ya? Ese es como el espejo, que hace que esta parte de acá sea igual a esta parte. Eso significa que el eje de simetría, ¿ya? Hice otra de las cosas que tienen que hacer. Y hay otra más que son las soluciones, se puede llamar así, soluciones, en este caso, o ceros, o raíces, cualquiera de esa forma las llaman, ¿ya? En este caso a nosotros nos sirve que se llame ceros. ¿Por qué? Porque es la parte donde la función va a cortar al eje X. Por ejemplo, si yo tengo una función de la siguiente forma, una cuadrática de la siguiente forma, ¿cierto? Tengo una así. Ya, las soluciones, o ceros, o raíces, significa donde va a cortar al eje X. O sea, va a ser ese valor de X y ese valor de X. Ahí es donde va a cortar la función cuadrática al eje de las X, ¿cierto? Que sería ese y ese. Eso significa encontrar la solución o ceros de la raíz. Para encontrar la solución o ceros de las raíces, yo tengo una fórmula que deben haberla visto más de alguna vez, la media, o los que hicieron preuniversitarios, ¿cierto? Que es X menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC partido 2A. Ya, así yo encuentro la solución. ¿Ya? Esa es la forma de encontrar las soluciones del ejercicio. No sé si tienen dudas con eso, o si habían visto esa fórmula alguna vez. ¿Habían visto? Sí, yo por lo menos la había visto. ¿Cierto? ¿La habían visto? Ya. Sí, igual. Ya, entonces hay que recordarle nomás cuál era. Fíjense acá que acá también están ocupando el B, el A y el C, que hemos estado ocupando en todos los ejercicios, ¿cierto? Porque las cuadráticas tienen esa forma, un A, un B y un C. Entonces estamos ocupando las mismas letras. Entonces vamos a hacer un ejercicio de eso. Fíjense. Tenemos el siguiente ejercicio. Quedan dos ejercicios nomás, chiquillos, que este y un problema. Sería x cuadrado más 2x menos un 3. Y aquí me está diciendo acá que encuentre las soluciones de esta ecuación, ¿ya? Pero hagámoslo completo. Encontremos, no lo había preparado, pero hagámoslo igual. Encontremos el vértice, ¿ya? El eje de simetría, los cortes con el eje X, le voy a poner así, cortes con los ejes X e Y, vamos a encontrar los dos. Los cortes con el eje X serían lo mismo que las soluciones, o sea, lo que encontramos acá, acuérdense, yo les dije que eran los cortes, pero hay otro que también puede ser los cortes con el eje Y, vamos a ver si tiene, ¿ya? En este caso, partamos por el vértice, vamos a hacer un ejercicio completo que yo creo que uno así puede salir a la prueba, que sea como completo. Lo primero que yo tengo que identificar que es una cuadrática, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, necesito los valores de A, B y C, encontrémoslos. El A, el B y el C, porque acuérdense que para sacar los cortes, el vértice y el eje de simetría necesito los valores. Entonces el valor de A, en este caso, ¿cuál sería? Aquí quiero que me ayuden, chiquillos. Aquí lo vamos haciendo en conjunto. ¿Cuál sería el valor de A, en este caso? 1, 1, bien. El valor de B, 2, 2. Y el valor de C, menos 3. menos 3. Bien ahí, me gustó que dijera menos 3, porque muchas veces uno de los errores comunes es que uno dice que el valor de C es solo 3, y no. Por ejemplo, si acá fuera menos 2, el valor sería menos 2, ¿ya? Entonces ya tenemos el valor de 1, el 2 y el 3, ¿ya? Miren, yo les voy a enseñar
a sacar otra forma del vértice. Por ejemplo, a ustedes la profe les pasó esta fórmula, ¿cierto? Menos b partido 2a, y esta fórmula que igual es más larguita, pero hay otra forma mucho más fácil, que la vamos a hacer ahora. El que quiera usa la anterior de la profe, o usa la que yo voy a usar ahora, pero más que nada para que tengan otra forma de cómo hacerla. Entonces, el valor del vértice, yo necesito dos cosas, ¿cierto? El valor de x, que es menos b, partido 2a, coma otro valor que hay acá, que sería, en este caso, el 4ac, ¿cierto? ¿Quién me dice cómo era? 4ac, yo no me la sé esa porque es muy larga. Déjenme buscarla. B cuadrado. Por eso les voy a indicar cómo lo hago yo para que sea más fácil. Ya, esa es una forma. Y la otra, para sacar el vértice, es la siguiente, miren. Es muy similar. Es menos b partido 2a, coma, la misma función, pero yo voy a evaluarla en esto. Aquí parece un poco difícil yo escribirlo así, ¿ya? Estoy diciendo que el valor que yo encuentro aquí, lo evalúo en la función y me da el valor de acá. Así de rápido. ¿Ya? Calculemos, por ejemplo, con la fórmula. Calculemos con la fórmula. Entonces dice, el vértice sería menos b, la parte x sería menos b partido 2a, que sería, ¿cuál es b? El menos 2, ¿cierto? 2 por 1, porque la vale 1. Entonces sería menos 2 partido 2, y eso es igual a menos 1. Entonces la parte x es menos 1. Ahora la parte y, encontrémosla. La parte y sería 4ac menos b cuadrado partido 4a, que ese es igual a 4 por a, ¿cuánto sería? Por 1, por el c, que sería menos 3, ¿cierto? ¿Qué más? Menos el b cuadrado, que sería 2 al cuadrado, partido 4 por 1, ¿ya? Entonces ahora calculo, 4 por 1, 4, 4 por 3, sería menos Menos 12. 12, y el menos 2 al cuadrado, que sería 4, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está ahí, no? Sí. ¿Cuánto nos da? Y ahí abajo nos da 4 por 1, 4. Ahora sería menos 12 menos 4 sería menos 16 partido 4. Y eso como resultado nos va a dar Menos 3. menos 3. ¿Ya? O sea, la Profe, parte I vale menos 3. Dígame. una consulta. ¿Esa fórmula que está ahí es equivalente a la fórmula general cuadrática? ¿Eso dijo? ¿Esta? ¿Esa? ¿Sí? ¿O se Muy ocupan para cosas distintas? no, es muy parecida a la cuadrática, pero no tiene nada que ver con la cuadrática. Es una fórmula para encontrar solamente la parte I del vértice. ¿Ya? Ah, ya, ya, profe. Pero miren, aquí nos dio que la parte X vale menos 1 y la parte Y vale menos 3, ¿cierto? Entonces yo tengo que aplicar esta fórmula. Pero fíjense que hay veces que esta fórmula se olvida. Por ejemplo, si ustedes me preguntan si yo me la aprendo, nunca me la aprendo, siempre se me olvida. ¿Ya? Entonces veamos lo siguiente, miren. Aquí, esta fórmula que está aquí, voy a hacer lo mismo. El menos b partido 2a me dio menos 1, ¿cierto? Entonces la x va a valer menos 1. ¿Cómo encuentro yo la parte y? Solamente reemplazando el menos 1 en la función. Reemplazando el menos 1 que ya encontré en la función. Entonces digo, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, veamos si sale ya, menos 3. ¿Cuánto sería eso? Menos 1 al cuadrado sería 1, más, no es más porque aquí va a haber un 2 por menos 1 serían menos 2 y menos 3. Entonces esto sería menos 1, menos 2, o sea, 1 menos 2 sería menos 1, ¿o no? Sí, Menos, profe. sería menos 4. Menos 4. Ah, sí, pues aquí nos equivocamos arriba. No nos dimos cuenta, miren. 4 en 16 no es 3. ¿Cuánto era? 4 por 4, 16. Ahí sí, pues.
¿cierto? 4 en 16, 16 dividido 4 es 4. Ah, verdad. Sí, habríamos dicho 3. Casi pasamos de largo. Ya, pero acá abajo nos dio lo mismo, nos dio el menos 4. ¿Se fijan? Entonces, yo le recomiendo esta, ¿por qué? Porque no me obliga a aprenderme esta parte de la función, o sea, esta parte de la fórmula. Solamente yo encuentro esto, que a mí me sirve para el vértice, que además me sirve para el eje de simetría, y después lo reemplazo en la función, y me da el valor directo. Solamente reemplazando el valor. Eso significa el menos b partido a, coma la función evaluada en ese valor que encontré. Esa es una de las dos formas que ustedes pueden hacer. ¿Ya? Yo les recomiendo que se aprendan esta, porque, como les digo, es mucho más fácil aprenderse el menos b partido a que el 4ac por menos b cuadrado partido 4a. Y una recomendación, ¿ya? No sé si se entendió esta parte de acá abajo, de cómo la realicé. ¿Se entendió esta parte? ¿Ya? O sea, ustedes encuentran el valor del vértice, la parte x, y la reemplazan en la función, y les da la parte y. Entonces el vértice ahora sería menos 1, menos 4. Eso es todo. ¿Ya? Ahora si yo les pregunto, ¿cuál es el eje de simetría? Esta ya la tenemos lista. ¿Cuál es el eje de simetría? Debería salir directo. ¿Cuál era? El eje de simetría, ¿cómo se calculaba? Menos b partido 2a. Y eso ya lo calculé, que es el que está acá. Y ese valor es el que está aquí. Entonces, ¿cuál es el eje de simetría? El menos 1. Eje de simetría es igual a x igual a menos 1. O la otra forma, el eje de simetría siempre es este valor, que es el valor del vértice. ¿Ya? El eje de simetría es el valor x del vértice. ¿Ya? Entonces ustedes lo encuentran directo. Dicen, el vértice es este, el eje de simetría es ese valor de ahí. El vértice es este, el eje de simetría es igual a menos 1. Y ahí lo sacan directo. ¿Ya? Ahora necesito el corte con el eje X. Lo voy a escribir de nuevo acá en la función. Y es igual a... Déjenme verla que no me acuerdo. X cuadrado más 2x menos 3. Más 2x menos 3. ¿Ya? Necesito los cortes con... ¿Cuál es el corte con el eje Y? A ver si se acuerdan. Lo podía sacar directo. ¿Cuál es el corte con el eje Y? Menos 3. Este valor de acá. ¿Cierto? Este valor de acá. El menos 3. O sea, ustedes dicen menos 3. ¿Menos 3 qué? O sea, estoy diciendo... Voy a dibujar un gráfico así súper simple para que lo vean. Yo estoy diciendo que pasaría algo así y que ahí corta en menos 3, ¿cierto? Ya, pero en ese caso, cuando yo digo el corte con el eje Y, lo único que tengo que agregarle es otra cosa. Un 0, ¿dónde? ¿Dónde creen que esté un 0? En X. En X, súper bien. Sería 0, menos 3. ¿Ya? 0, menos 3. O sea, ustedes dicen entre, pero ustedes le ponen un 0 delante. ¿Por qué el 0? Porque no avanza en lo X, sino que avanza solo ahí. ¿Ya? ¿Qué significa? Y ahora, el corte con el eje Y, corte eje Y, ¿cómo yo lo calculo? Con las soluciones. Con esto. ¿Ya? Con las soluciones. Entonces, hagamos el ejercicio. Voy a anotar de nuevo el A y el B y el C ya. A, B, C. El A valía 1, el B valía 2 y el C valía menos 3. Si es que no me equivoco. Sí. Entonces, ¿cómo era? El X va a ser igual a menos D. ¿Cuál es menos D? El menos 2 más menos raíz de B cuadrado. O sea, 2 al cuadrado. Menos 4 por A, que sería 1, por C, que sería menos 3. Y todo esto va a estar dividido en 2A, que sería 2 por 1.
2 por 1, ¿cierto? Entonces estoy buscando el valor de x. Entonces ahora solamente me queda desarrollar la raíz. Entonces desarrollémosla. 2 al cuadrado va a ser 4, menos. No lo pongamos el signo todavía porque no sabemos qué resultado nos va a dar. Menos 4 por 1 sería menos 4. Y menos 4 por menos 3 sería más 12. ¿Ya? Partido 2 por 1 que es 2. Sigo trabajando. Menos 2 más menos raíz de 16. Y eso partido en 2. Y aquí no alegramos porque justo 16 tiene raíz, que sería 4, ¿cierto? Partido en 2. Entonces aquí voy a sacar 2x, porque acuérdense, es x cuadrado, entonces me voy a sacar dos resultados de x. O sea, va a cortar en dos lados. Un valor, otro valor. Y uno va a ser uno con el positivo y otro con el negativo. O sea, va a ser menos 2 más 4 partido 2. Y el otro va a ser menos 2 menos 4 partido 2. ¿Ya? Entonces el primero sería menos 2 más 4 sería 2 partido 2. Y eso es igual a 1. ¿Ya? Y el otro sería menos 2 menos 4 sería menos 6 partido 2. Y eso es igual a menos 3. O sea, el segundo valor sería menos 3. Significa entonces ahora que yo utilizando todo eso, a mí me piden graficar, yo ya puedo graficar. ¿Por qué yo ya puedo graficar? Porque tengo, vamos a hacer un resumen en la otra hoja ya. Tengo la función, que era 2x cuadrado, no, x cuadrado. Tengo x cuadrado más 2x menos 3. Ya, tengo el vértice, voy a anotar todo acá para que menos 1, menos 4, menos 1, menos 4, tengo el eje simetría, que era x igual a menos 1, acuérdense que me lo da este directo. ¿Cuál más? Tengo corte eje y, que es el 0, menos 3, que ese también lo saco directo de acá. Y tengo los cortes con el eje x, que serían los de acá, el 1 y el menos 3, ¿ya? Pero acuérdense que acá era el 1 y el menos 3. Pero acuérdense que son puntos. Pero ahora, ¿quién vale 0? Con el eje X, el X vale 0. O sea, con el eje Y, el X vale 0. Con el eje X, el que vale 0 es el Y. Nada más. Pero ustedes encontrándolos de acá, ya los tienen. Entonces ahora yo puedo hasta graficar esto. Tampoco lo pedían en el ejercicio, pero lo podemos hacer. Pues miren. Voy a trazar esto. Yo creo que este es un ejercicio de prueba, chiquillos. Que me van a pedir encontrar todo eso para yo graficar, o me va a decir grafique. Y para yo graficar voy a necesitar todas estas cosas. El vértice, el eje simetría, el corte con el eje Y y los cortes con el eje X. ¿Ya? Entonces vamos anotando. Por ejemplo, el vértice, lo vamos a anotar en rojo ya. El vértice es menos 1, menos 4. Menos 1 sería, supongamos aquí, menos 1. Vamos a ocupar los cuadritos para que se vea más ordenado. ¿Ya? Menos 1, menos 4, o sea, sería 1, 2, 3, 4, menos 4. O sea, el vértice va aquí. ¿Qué más sabemos? Que el A es positivo, o sea, esto lleva una forma así, ¿ya? O sea, de aquí tendría que llevar alguna forma así, ¿cierto? ¿Dónde más? Dice que el eje simetría es el menos 1. Lo vamos a dibujar con amarillo para que no se vea, se note tanto, pero ese es el eje simetría, ¿ya? ¿Qué más? El corte con el eje Y, ya este lo tenemos listo, listo. El corte con el eje Y, ¿cuál sería? El 0, menos 3. O sea, sería 0, menos 3. O sea, sería aquí. ¿Ya? O sea, yo sé que va a pasar aquí, en alguna forma. ¿Ya? Yo sé que este dibujo va a ir algo así. Por lo menos sé eso todo recién. ¿Ya?
y que aquí va a ir hacia arriba. Pero nos falta lo otro, ya lo tenemos este también. Nos falta el corte con el eje X. Uno sería el 1,0, que sería aquí, el 1,0, y el otro es el menos 3,0. O sea, sería menos 1, menos 2, menos 3. Sería aquí, menos 3,0. Entonces, y yo ya puedo graficar todo. Yo sé que vértice, corta el eje Y, me va a quedar un poco feo así el dibujo ya, pero para que entienda. Aquí debería pasar aquí, por el eje X, ¿ya? Y al otro lado, lo mismo, sube por aquí. Oh, disculpe. Un poco complicado dibujar acá. Y debería pasar por... Uy, qué dibujé feo. Voy a intentar la última vez, chiquillos, si no vamos a tener que... No se preocupe, profe, si se entiende igual. Ya, voy a correr el... Es que con la tableta es medio complicado dibujarlo. Ya, se supone que es una parábola, ya, y aquí voy a dibujar el menos 3. Debiese estar acá, sí, pero... Ahí, que no quiero que se pierda. Entonces, ahí se fijan, así quedó el gráfico. A mí me piden graficar y yo puedo graficar todo porque ya tengo todos los datos. ¿Ya? Entonces aquí hicimos un ejercicio completo, no lo tenía hecho, pero creo que igual sirve porque debe ser un ejercicio de prueba. Entonces, fijan, ¿qué necesito? Vértice, el corte con el eje Y, el corte con los ejes X en este caso porque cortó, ¿ya? Entonces no habría ningún problema de graficar. ¿Dudas cómo graficamos, chiquillos? ¿Se fijan que encontramos todo? Y no era tan complicado. Eso es lo que se trabaja en un ejercicio de función cuadrática. ¿Ya? Hay cosas, por ejemplo, fíjense en el anterior, quiero un detalle que no se me vaya. A veces cuando ustedes apliquen esto, aquí adentro quizás no les dé una raíz exacta y no les dé número exacto. Quizás acá adentro les dé un negativo y ustedes no puedan sacar la raíz. Cuando pase eso, significa, ¿qué pasa si la raíz es negativa? Si la raíz me da un valor negativo, cualquiera. Significa que la función no va a cortar en X. A lo mejor está acá arriba. Entonces no corta en ningún momento al X. O está acá abajo. ¿Ya? O puede pasar aquí. Y no va a cortar el X. Por eso no les va a dar las soluciones. Los ceros. ¿Ya? O los cortes con el eje X. Incluso aquí teníamos mal escrito. Aquí es X. Ahí sí. Ya, eso significa. Por eso a veces no les va a dar. Significa que no hay cortes con el eje X. Ya, pero esta es la forma de graficar. ¿Ven que no hay ningún problema? ¿Dudas, chiquillos, con eso? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No. Ya, yo creo que hasta ahí nomás, chiquillos, para que no los confundir, porque iba a haber un problema ahora de cuadrática, pero prefiero que lo dejemos para cuando hagamos una clase de puros problemas. La próxima semana vamos a ver el tema de la exponencial, que ahí no hay muchos ejercicios que digamos, ¿ya? Además, yo lo veo más fácil, a algunos les complica, pero es un poquito más fácil. La logarítmica, y si alcanzamos, vamos a ver lo que es inyectividad y epiyectividad, ¿ya? De los gráficos. Y obviamente problemas, ahí vamos viendo, si es que no alcanzamos porque la evaluación es muy pronto, trataremos de hacer alguna clase extra, pues igual que cuando hicimos la resolución de un ejercicio que era del taller, de la evaluación, que era como una explicación que hicimos, ¿ya? Pero ahí lo vamos viendo. Eso, chiquillos, espero les haya quedado claro. Dígame. Yo me conecté como 10 minutos más tarde. No sé si habrán hablado del tema de la nota anterior, o sea, del taller, dio las notas, algo así. Sí, denme un segundito para que no quede